Óptica física. Con este título vamos a ver la parte del programa que habla de polarización de la luz, por absorción selectiva, por reflexión, por doble refracción y por dispersión. Ley de Malus, ley de Brewster y algunos instrumentos ópticos usados por la geología. Vemos algunos ejemplos que tienen que ver con la óptica física o que se estudian desde el punto de vista de la óptica física. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestra fuente de luz, que es el sol, que cuando se hace incidir esa luz blanca a través de en este caso, una porción de medio transparente con forma de pirámide, lo que emerge es una especie de arco iris, emerge luz de distintos colores y podemos decir que la longitud de onda corresponde entre 400 y 750 nanómetros. Otro ejemplo de fenómeno en el que se estudia en el marco de la óptica física es la polarización. Entonces aquí estamos viendo cómo ingresa luz, ¿sí? Cómo ingresa luz a través de un medio material que es el polarizador, y que lo que se observa es que después sigue saliendo luz, pero que si nosotros invertimos o giramos un indicador de esa luz, vemos que aparece oscura. O sea, hay algo que nos está diciendo que la disposición que tiene la luz una vez que emerge del polarizador cambió en relación a la luz blanca que inicialmente incidió, por ejemplo. Y vamos a estudiar un poquito más el tema. Aquí también tenemos otro fenómeno que lo vamos a profundizar en Física 2, y habla de cómo aquí tenemos una fuente de luz, ¿sí? Ingresa esa luz a través de esta llanura. Aquí tenemos otra pantalla con dos llanuritas. Ingresa luz también a través de esa llanura, y lo que se obtiene en una pantalla final es que hay zonas que están indicadas con luz, como la central, y a los costados tenemos oscuridad, o sea, son franjas oscuras, y después inmediatamente viene de nuevo una franja luminosa. Entonces lo que se obtiene es un efecto en donde hay rayas claroscuras, rayas luminosas y rayas oscuras. Este fenómeno recibe el nombre de interferencia. Y aquí arriba tenemos la velocidad de la luz en metros sobre segundos, en kilómetros sobre segundo, que es lo que más o menos nosotros tomamos como aproximación, 300.000 kilómetros por segundo, o 300 por 10 a la 8 metros sobre segundo, es la otra aproximación, 186.000 millas, y el último valor corresponde a kilómetros sobre hora. Naturaleza de la luz. Básicamente, a lo largo de la historia de la física, cuando se estudió el fenómeno de la luz, se encontró que la luz tiene una doble personalidad o una doble naturaleza. La primera es la teoría electromagnética, que considera que los fenómenos relacionados con la propagación de la luz, ¿sí?, básicamente se realizan con una onda electromagnética. Entonces aquí nos interesa las formas de propagarse que tiene la luz. Mientras que si nos digamos, enfocamos a la interacción entre la materia y la radiación o las ondas electromagnéticas, implica una naturaleza corpuscular. Por ejemplo, las fotos. Entonces, depende de qué fenómeno estamos tratando. Ejemplo de fenómenos de la luz, en este caso, que es nuestro interés, vamos a trabajar con la teoría electromagnética o la teoría de la naturaleza corpuscular. El físico holandés Christian Huygens realizó una propuesta teórica acerca de cómo se propaga la luz, y se contradecía con la propuesta de Newton. Newton consideraba que la luz
eran corpúsculos que viajaban, eran partículas que viajaban, y se llamó esa teoría de Newton teoría corpuscular. Ante el peso que tenía Newton en su momento, la propuesta de Huygens fue descartada o no tuvo la importancia o no se le dio el valor correspondiente. Entonces, este físico holandés fue el primero que propuso al fenómeno de la luz como un fenómeno de carácter ondulatorio. Entonces dijo que la naturaleza de la luz era una naturaleza ondulatoria o que correspondía a una propagación de ondas. Maxwell, otro físico, identificó la luz con su teoría de ondas electromagnéticas. Él es el que unió el concepto de luz con el concepto de ondas electromagnéticas que venía generando su teoría, prediciendo que ambos fenómenos deberían comportarse en forma semejante. O sea que la luz forma parte de las ondas electromagnéticas. Mientras que el físico Heinrich Hertz comprobó esto que proponía Maxwell experimentalmente en 1888. O sea que la luz es una onda electromagnética. Y cuando decimos la luz es una onda electromagnética, decimos que la naturaleza de la luz es ondulatoria. Y el fenómeno que fue clave para verificar que la luz es una onda, justamente es el fenómeno de interferencia que lo vimos ejemplificado en la transparencia anterior, y que todos estos temas relacionados con las ondas electromagnéticas también la vamos a profundizar en física 2. ¿Qué dice el principio de Huygens? El problema que se les planteaba a los físicos en esa época era cómo llega la luz desde el Sol a la Tierra si gran parte es un espacio vacío. Entonces Huygens propuso lo siguiente. Él supuso que hay un emisor de onda, ¿sí? Que hay un emisor de onda en un instante inicial 0 y que ese emisor de onda emite una onda, ¿está bien? Y en este caso en todas las direcciones. Entonces todos los puntos que son de alguna manera tocados por esa onda emitida por el emisor, por ejemplo a donde llega otro, que está marcado, a su vez cada punto, cada posición de ese espacio se convierte a su vez en un nuevo emisor de onda. Entonces vemos aquí cómo estos puntos se convierten a su vez, emiten una nueva onda, formándose nuevamente formando nuevamente una superficie de onda, digamos, un frente de ondas, una superficie que se llama matemáticamente envolvente, y lo que hace es tocar todos los puntos en forma tangencial de esos frentes de onda, de cada uno de esos frentes de onda, pequeños, digamos, que produjeron cada emisor de onda. Entonces, ahora tenemos este nuevo frente de onda, la luz avanzó una distancia v por t, este avance desde este punto hasta el siguiente, este otro efectivamente llegan a esta nueva posición, estos frentes de onda, y lo que propone Huygens es que nuevamente esos puntos que tocan las ondas emitidas por estos emisores, a su vez se convierten en un nuevo emisor de ondas, emitiendo la onda de esta manera y constituyéndose entonces, si nosotros unimos con un envolvente todos los puntos que tocan esas nuevas ondas, en un nuevo frente de onda, ¿sí? Entonces de nuevo tenemos estos emisores de onda y así sucesivamente, y de esa manera explica Huygens cómo avanza un frente de onda o cómo avanza una onda en el espacio vacío. Hasta ahora no se ha encontrado ningún ejemplo que contradiga este principio de Huygens, y está propuesto así, es un enunciado
Por eso es que se llama principio, no hay nada que esté previamente que lo fundamente, simplemente Huygens propuso esta idea y hasta ahora funciona. Entonces, cuando iniciamos esta teoría explicamos que la luz que forma parte de las ondas electromagnéticas, que es una onda electromagnética, se produce igual que cualquier onda electromagnética debido a la aceleración de las cargas eléctricas. En este caso vamos a ver un poquito de la teoría corpuscular. Básicamente tenemos que la trayectoria que sigue el corpúsculo sería un rayo, ¿y en qué consiste ese corpúsculo o fotón o quantum o paquete de energía? Son las distintas traducciones que tiene esa partícula o ese corpúsculo que forma parte de la teoría corpuscular de la luz. Entonces aquí tenemos un átomo con un solo protón y un electrón, ¿sí?, que está girando alrededor. Estamos utilizando este modelo atómico. Y vemos cómo llega un rayo, ¿sí?, una onda electromagnética. Este electrón es capaz de absorber ese paquete de onda electromagnética, que es un paquete de energía, porque dijimos que la onda electromagnética es transmisión de energía, y debido a que tiene más energía, puede producir un salto hacia un estado energético mayor. Sube a una órbita energéticamente mayor. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que este estado energético mayor no es un estado estable para el electrón, no es un estado de equilibrio para el electrón. Entonces, una vez que tomó ese paquete de energía que le llegó a través de una onda electromagnética, sube a ese nivel energético y en forma, digamos, a posteriori, el mismo electrón cede ese paquete de energía, ¿sí?, y vuelve a su estado de equilibrio, vuelve a su órbita natural, digamos, en ese átomo. Bueno, entonces nosotros estamos hablando de paquetes de energía y aquí leemos HF o HNU, ¿sí? Entonces, si bien nosotros hablamos de ondas electromagnéticas y nos aparece una visión de un continuo, de lo que vimos y que tenemos aquí abajo, de la oscilación de campo magnético y de campo eléctrico en forma perpendicular, esto sería una onda electromagnética. Resulta que la transmisión de energía que se hace a través de esa onda electromagnética la podemos suponer concentrada en paquetes de energía, o sea que lo hace de manera discontinua. Y tampoco es, y lo tenemos que pensar tampoco de esa manera, que es un paquete que oscila, o sea, no es un cuanto de luz, no es un corpúsculo que hace este movimiento, ¿no? El que varía y que nosotros podemos representar como una onda es el campo eléctrico o el campo magnético, mientras que lo que transmite la energía a través de una onda electromagnética, ¿sí?, es un paquete llamado corpúsculo, fotón o quantum, un paquete de energía simplemente. Entonces, viene limitado ese paquete de energía. Ese paquete de energía, ¿sí?, que depende de una determinada frecuencia, es la constante de Planck por el valor de esa frecuencia, HNU o HF, como quieran llamarlo. Esta cantidad de energía es un cuanto de luz, es un paquete de energía que el electrón puede absorberlo de una vez y puede emitirlo de una vez. No es que vaya emitiendo de a poquito, de a pedacito, o vaya cediendo, no. Lo absorbe de una vez y lo cede de una sola vez y tiene que ver con la frecuencia que tiene el electrón en ese átomo.
Entonces ese electrón solo puede absorber paquetes de energía con frecuencias que tienen que ver con la disposición que tiene el electrón en ese átomo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, cuando la luz llega a la atmósfera, que viene en forma de onda electromagnética, lo que hacen los electrones que forman parte de los átomos de la atmósfera es absorber esos paquetes de energía y volverlos a ceder, de manera que una vez que la onda electromagnética llega a la atmósfera, toca la superficie de la atmósfera, el límite externo de la atmósfera y comienza a interactuar con la atmósfera, las partículas que forman la atmósfera o con los átomos o moléculas que forman la atmósfera, se producen este tipo de absorción y liberación de esos paquetes de energía. Y de esa manera la luz llega a nuestros ojos después de millones y millones de interacciones de este tipo con los electrones que hay en la atmósfera, ¿sí? Entonces, de esa manera podríamos explicar la teoría corpuscular de la luz. Y desde el punto de vista ondulatorio, un rayo es una línea imaginaria en la dirección de propagación de las ondas en un medio homogéneo o isotrópico. Necesariamente primero vamos a poner esta condición y después vamos a ver qué sucede cuando no ocurre esto. Entonces, podemos decir que este eje X representa un rayo, ¿sí? Y que es la dirección de propagación de una onda electromagnética. Fermat es un físico que estudió los caminos seguidos por una onda electromagnética y él consideró que la trayectoria que sigue un rayo luminoso de un punto a otro siempre corresponde al tiempo mínimo. Ustedes estudiaron o están estudiando en matemática máximos y mínimos. Bueno, Fermat dice que el tiempo que utiliza una onda electromagnética para hacer un recorrido en el tiempo mínimo, esa sería la trayectoria que seguiría un rayo en un medio material para producir algún fenómeno óptico. Veamos qué son las ondas electromagnéticas. Una onda básicamente, y lo vamos a profundizar en Física 2, es una forma de transmisión de energía, sin transmisión, sin transporte de materia. Es decir, se transmite la energía y la materia sigue en su posición estable, digamos. En el caso de las ondas electromagnéticas, se producen porque las cargas eléctricas, por ejemplo electrones, vibran. Y al vibrar, alrededor de su posición de equilibrio, tienen distintas velocidades. ¿Eso qué significa? Que están aceleradas. Esas cargas aceleradas radian ondas electromagnéticas, ¿sí? O sea que el origen de una onda electromagnética está en las cargas aceleradas. Mientras que si las cargas están estáticas o a velocidad constante, no radian o no irradian. Aquí tenemos un esquema, aquí tenemos el eje Y, perpendicular al eje Y tenemos el eje X, y bueno, y aquí estaría el eje Z. Entonces, una onda electromagnética básicamente tiene esta forma ondulatoria, ¿sí? Pero en una onda electromagnética tenemos que analizar la vibración o la onda en dos planos mutuamente perpendiculares. Uno, que en este caso es el plano vertical, que tenemos esta onda color rosa, ¿sí? Y decimos que ahí oscila un vector E que lo llamamos campo eléctrico. Mientras que perpendicular al vector E tenemos otra onda y lo llamamos a ese vector que oscila campo magnético. Entonces una onda electromagnética está compuesta por la oscilación de dos vectores
el campo eléctrico y el campo magnético. Por eso es que recibe el nombre de onda electromagnética. Una onda, si nace en este punto O, a partir de allí avanza, en este caso en la dirección del eje X, y avanza con una velocidad c. Una onda electromagnética avanza con una velocidad c, que justamente es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros sobre segundos. Mientras que oscila, a medida que avanza, va oscilando el campo magnético B, como en este caso, y el campo magnético E en forma perpendicular. La distancia que hay entre una cresta y la otra, porque se repite esta forma, la distancia que hay entre una cresta y otra recibe el nombre de longitud de onda, y las veces que la onda hace este movimiento por unidad de tiempo recibe el nombre de frecuencia. Si nosotros multiplicamos la longitud de onda por la frecuencia, el valor que vamos a obtener es la velocidad de propagación de la luz o de las ondas electromagnéticas, que es de 300.000 kilómetros sobre segundo. Aquí tenemos lo que se conoce como espectro electromagnético. Y esto es digamos, una forma de representar o esquematizar las ondas electromagnéticas de acuerdo a su longitud o a su frecuencia, y físicamente con qué fenómenos está relacionado o cómo lo podemos ejemplificar. Entonces, el espectro electromagnético es un barrido acerca de todas las ondas que se dan en la naturaleza de forma de onda electromagnética. Entonces, por ejemplo, en este primer eje, aquí, tenemos representada la longitud de onda, lambda. Entonces, aquí tenemos longitudes, por ejemplo, fíjense de dónde se miden entre cresta y cresta, o sea, entre un máximo y un máximo. Básicamente es medir la longitud de onda entre dos posiciones iguales. Entonces aquí tomo una cresta y la otra cresta, podría haber tomado este 0 con este 0, ¿sí? O este mínimo con este mínimo. Las ondas electromagnéticas tienen una longitud, como en este caso, de 10 al cubo kilómetros, o sea, esta es una onda larga, y que corresponde a las emitidas por una torre eléctrica o una antena, por ejemplo. Después se van achicando las ondas electromagnéticas, aquí estamos en el orden del metro, y aquí tenemos como ejemplo los celulares. Después tenemos el radar, que es una longitud más pequeña, y después aquí tenemos, por ejemplo, un microondas, un horno microondas, que ya estamos en el orden de los centímetros, ¿sí? Centímetros, y sería básicamente entre 1 milímetro a 1 metro, básicamente las microondas, y que son longitudes de onda que también son captadas y se dan en el universo, ¿no? A partir de esto, fíjense que disminuyó la longitud de onda, viene una porción que corresponde a lo que se llama luz solar, o luz visible si ustedes quieren. Solo en esta zona, nuestro ojo puede captar las ondas electromagnéticas. O sea que los sensores de la luz son nuestros ojos y solo captan este intervalo de longitudes de ondas, ¿sí? Solo captan ese intervalo que está, aquí tenemos que tener una longitud de onda larga y aquí un poco más corta. Esta longitud de onda es alrededor de 700 nanómetros y esta más corta alrededor de 400 nanómetros. Y después ya vienen otros ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, con las centrales nucleares, y allí tenemos los rayos X y los rayos gamma,
que se producen ya a nivel atómico y subatómico. En este caso, abajo también tenemos otros ejemplos, pero aquí ya estamos graficando la frecuencia. Acuérdense que la velocidad de la luz se calcula como la longitud de onda por la frecuencia f. Esta frecuencia por lambda nos da los 300.000 kilómetros sobre segundos. Entonces, a longitudes de onda largas o largas le corresponde frecuencias chicas. A frecuencias altas le corresponde longitudes de onda chicas. Son inversamente proporcionales. Entonces, aquí tenemos longitudes de onda larga, ¿sí? Eso significa que las frecuencias tienen que ser más chicas. Y a medida que disminuimos la longitud, la frecuencia va aumentando. Entonces, fíjense, en ondas largas, ¿sí? Frecuencias bajas, y a medida que vamos aumentando la frecuencia, va disminuyendo la longitud. Entonces, aquí hablábamos de las antenas, por ejemplo, las radios AM, en Salta tenemos la 840, aquí tenemos teléfono móvil y antenas como el radar, aquí también está ubicada la televisión, ¿no es cierto?, en este ámbito 10 a la 8 Hz, ciclo sobre segundo de la unidad, y después aquí tenemos microondas. Y con respecto a la luz visible, mayor que la luz visible alrededor de los 700 nanómetros y un poco más tenemos el infrarrojo, y menor que la luz visible tenemos los UV. Ni el infrarrojo ni el UV lo vemos, pero sabemos que están y que tienen sus efectos. En el caso del infrarrojo lo podemos sentir si acercamos nuestras manos, por ejemplo, a una estufa. No la tocamos, por supuesto, pero con solo el hecho de acercar ya sentimos el infrarrojo. O sea que nuestro sensor es la mano, digamos, ¿sí? El tacto. Y aquí tenemos los UV y después, bueno, vienen también los rayos X, los rayos gamma, como habíamos ejemplificado. Entonces, lo que se puede, digamos, analizar aquí, pero se lo dejo más bien como una cuestión conceptual, porque como les dije, vamos a profundizar el tema en física 2. Cuando hay longitudes de onda largas, corresponde energéticamente a valores bajos, y eso significa frecuencias bajas. Cuando hay longitudes de ondas más cortas, aumenta la frecuencia y corresponde energéticamente a valores mayores, ¿sí? Y aquí tenemos la relación con la longitud de onda. Tenemos menos energía con longitud de onda más larga y más energía con longitudes de onda más cortas. Aquí también tenemos el espectro electromagnético, pero ubicado en forma perpendicular. Aquí tenemos las longitudes de ondas directamente, no tenemos las frecuencias. Y aquí al costado, en la segunda columna, tenemos los ejemplos, ¿sí? Y fíjense que en todo este espectro electromagnético, en todo el barrido de este espectro electromagnético, solo este intervalito corresponde al de la luz. ¿Y por qué lo llamo luz? Porque la podemos ver a estas ondas electromagnéticas, podemos detectarlas a través de nuestros ojos. Si nosotros agrandamos esta franja, vamos a encontrar los colores. Desde más o menos, yo les había dicho 400 nanómetros, en este caso está dibujado desde los 380 nanómetros, hasta los 780 nanómetros. Por arriba, o sea que más de 780 tenemos el infrarrojo, y por debajo de los 380 tenemos los rayos UV o las ondas UV. Y después tenemos los colores, los distintos colores, violeta, azul. Fíjense en las longitudes de onda que tienen estos colores: el verde, el amarillo, después viene el rojo y naranja, y el rojo puro, y finalmente, ya cuando ya no vemos, tenemos el infrarrojo. Entonces aquí tenemos la gama de colores dependiendo, y esto es lo que nos tiene que interesar,
los colores dependen de sus longitudes de onda. Esas longitudes de onda que nos llegan a través de ondas electromagnéticas con esa longitud de onda a nuestros ojos. Polarización de la luz. Este es uno de los fenómenos que se observa cuando estudiamos la luz como una onda electromagnética. Y se lo puede explicar desde esta teoría de la onda electromagnética. Entonces, en este caso vamos a hablar de polarización de la luz por absorción selectiva. Aquí tenemos luz incidente, dice. Podemos hablar de luz blanca. Y solo voy a graficar, acuérdense que si esta es la dirección de propagación del rayo, que de la onda electromagnética que representa la dirección del rayo, perpendicular a esa dirección tenemos la oscilación del campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, lo que voy a representar aquí es únicamente el campo eléctrico E. Perpendicular a este campo eléctrico voy a tener un campo magnético que también está oscilando en forma perpendicular en un plano perpendicular a la oscilación del campo eléctrico, como lo vimos en la onda electromagnética. Pero para evitar dibujar muchos vectores, solo dibujo el campo eléctrico, o sea que lo que tenemos es luz de distintas longitudes de ondas o frecuencia incidiendo en esa dirección, o sea que la luz se propaga en esta dirección con su velocidad c e incide en un medio material que lo llamamos polaroid, filtro polaroid. ¿Qué pasa? Cuando esta luz atraviesa ese medio material, fíjense lo que ocurre. Se van como, entre comillas, desapareciendo todos los vectores que no tienen esta dirección, ¿sí?, perpendicular a la dirección de propagación. O sea que aquí sale solo esta dirección de vectores campo eléctrico E. ¿Qué pasó con las otras? O sea que lo único que pasan son estos que oscilan en esta dirección y el resto ha sido absorbido por este medio material. Entonces, como que hay una disposición de átomos o moléculas y unas cadenas de moléculas que solo dejan pasar a los vectores que oscilan en forma perpendicular a la dirección de propagación. Y el resto que no es perpendicular a esa dirección de propagación y que oscila en otras direcciones, es absorbido por el medio material. Entonces se dice que la luz que fue emitida cuando ya pasó este medio material que es el filtro polaroid, está polarizada linealmente en la dirección vertical a la dirección de propagación de la luz. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber si la luz está polarizada o no? Y si solo puede ser polarizada en esa dirección. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos la luz blanca o la luz no polarizada, fíjese en la dirección que tienen los rayos, los vectores campo eléctrico E en todas direcciones, ingresa al polaroid o al polarizador, en este caso fíjense en la dirección del polarizador, ¿sí? O sea que ahora las cadenas son paralelas a esta raya de color celeste, de manera que lo único que va a atravesar van a ser justamente los vectores campo E, en este caso, en esta dirección, ¿sí? Entonces está polarizada en forma paralela al eje de polarización. La intensidad de la luz transmitida es la misma para todas las orientaciones del filtro polarizador. Para un filtro polarizador ideal, la intensidad transmitida es la mitad de la intensidad incidente. O sea que todo esto, digamos, es lo que ingresa, tiene una determinada intensidad y cuando emerge, ¿sí?, la intensidad transmitida es la mitad de la intensidad de incidente. Bueno, veamos algunas expresiones. De nuevo, esto recibe el nombre de ley de Malus. Aquí tenemos el polarizador
Fíjense que tenemos, una vez que ingresa la luz no polarizada, atraviesa el filtro, solo emerge la dirección del campo E, en este de va y viene, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es colocar otro polarizador, pero fíjense en la dirección del eje de este polarizador, perpendicular a la dirección de propagación de la luz. Entonces lo que vamos a hacer con este vector E es descomponerlo en el eje paralelo al analizador y un eje y una dirección perpendicular al eje del polarizador. De manera que cuando atraviesa la luz este segundo polarizador, que es aquí hace las veces de analizador, vamos a tener esta componente nada más, que va y viene en esta dirección, ¿sí? ¿Qué significa esto? Primero, que si nosotros, fíjense, hubiéramos puesto el analizador paralelo al polarizador, hubiera atravesado todo el vector E. Pero como lo estamos poniendo en otra dirección, se vuelve a producir una absorción selectiva y solo atraviesa la componente del campo E en esta dirección, ¿sí? Entonces, la intensidad de luz del analizador, transmitida por el analizador, es máxima cuando, obviamente, lo que decíamos recién, este analizador, ¿sí?, coincide con este eje, o si no directamente, lo que hacemos es que este vector E coincida con el eje Y, es decir, el polarizador va a tener como eje este eje perpendicular a la dirección de propagación vertical. Entonces, en ese caso, cuando phi vale 0, tenemos la máxima transmisión de la intensidad. Pero para otros ángulos, como en este caso, ¿sí?, la I transmitida aquí, la intensidad transmitida, va a ser igual a la I máxima, que corresponde a un phi igual a 0, por el coseno cuadrado de phi. De esta manera podemos calcular la intensidad obtenida después de atravesar el analizador, ¿sí? Y la ley de Malus, esto recibe el nombre de ley de Malus, ¿sí?, solo puede ser aplicada cuando la luz está inicialmente polarizada. O sea que yo puedo aplicar la ley de Malus solo si ingresa luz polarizada y sale polarizada. Veamos otro ejemplo de polarización. O sea, seguimos viendo el fenómeno de polarización, que es la oscilación del vector campo eléctrico en una sola dirección, perpendicular a la dirección de propagación. Y en este caso vamos a producir la polarización mediante otro fenómeno, que es por reflexión. Entonces tenemos luz no polarizada, ingresa un rayo incidente, ¿sí?, este es el rayo incidente, ingresa formando un ángulo θ, en este caso lo voy a llamar θp, porque es un ángulo muy especial y ya vamos a ver qué condiciones cumple. Para este ángulo θp, llamado ángulo de polarización, ingresa el rayo incidente. Aquí dibujamos la normal, medimos θp, medimos del otro lado también θp y obtenemos el rayo reflejado y emerge por el otro, digamos, atraviesa el medio material donde incide y lo llamamos rayo refractado, ¿sí? El índice del primer medio es Na, el índice del segundo medio es Nb. ¿Qué se observa? En este caso particular, para este ángulo llamado de polarización, se observa que, si bien la luz que ingresa, que incide, es no polarizada, cuando se observa el rayo reflejado, este sí está polarizado para este ángulo θp, para este ángulo de incidencia de polarización. Y el rayo refractado está semipolarizado o parcialmente polarizado. Y aquí tenemos entonces un ángulo de polarización de incidencia que coincide con el ángulo de reflexión, y aquí tenemos un ángulo de refracción, ¿sí?,
θ b, para el cual el rayo refractado está semipolarizado. Entonces aquí aparece la ley de Brewster, que es la que nos permite calcular el ángulo θ b. Entonces aquí de nuevo tenemos el rayo incidente, que es luz no polarizada, el rayo reflejado, que estamos viendo aquí, que vibra en una dirección perpendicular al plano, y este otro que está semipolarizado. Aquí tenemos las componentes del campo eléctrico E y parte de un campo eléctrico E que vibra en forma perpendicular a la dirección del rayo refractado. Cuando la luz incide con el ángulo θ p, ¿sí?, se observa esto, que el rayo refractado, ¿sí?, es perpendicular al rayo reflejado. Y este es el rayo incidente, ¿no? Entonces, los rayos reflejados y refractados son perpendiculares entre sí, de manera que la tangente de θ p, ¿sí?, la podemos escribir como NB sobre NA. Veamos eso. Esto dice la segunda ley, la ley de Snell, la tercera ley de la refracción, el índice de refracción del medio A por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio B por el seno del ángulo de refracción. Eso es lo que dice la tercera ley de la óptica geométrica. Y como θ b, fíjense, θ b es este ángulo, y a su vez el rayo refractado forma un ángulo de 90 grados con R, yo podría escribir a θ b como 90 grados, o sea, me quedo aquí con 90 grados, ¿sí?, menos θ p. ¿Sí? Entonces, como estos dos son perpendiculares, mutuamente perpendiculares, para escribir la relación que hay entre θ b y θ p es que a 90 grados le puedo quitar θ p y me queda θ b, ¿sí? Entonces eso es lo que escribimos aquí. Entonces, si ahora desarrollo, este es un seno de la diferencia de dos ángulos, o directamente el seno de 90 grados menos θ p es igual al coseno de θ p. Tienen el mismo valor, nada más que coseno de θ p. Entonces, me va a quedar NA por el seno de θ p igual a NB por el coseno de θ p. Entonces, aquí tengo en el primer miembro seno de θ p, paso dividiendo el coseno de θ p, y del otro lado nos queda NB sobre NA, y esto es la tangente de θ p igual a NB sobre NA, que es con lo que iniciamos la teoría de esta diapositiva. Y esta es la ley de Brewster. Entonces, la tangente del ángulo de polarización es igual al índice de refracción del segundo medio dividido el índice de refracción del primer medio. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular para qué ángulo de incidencia se produce el fenómeno de polarización por reflexión. Otro ejemplo es el de producir polarización, u otra forma de producir polarización es por doble refracción. Y aquí tenemos una foto, fíjense, esto es un cristal de calcita, y el fenómeno, bueno, recibe el nombre de birrefringencia. ¿Por qué? Y porque obtenemos dos imágenes del mismo objeto. Entonces, ¿por qué obtenemos dos imágenes? O sea, nuestro ojo está recibiendo dos imágenes del lápiz. Una que corresponde, digamos, al lápiz en sí, y la otra imagen como que está desplazada.
Entonces, veamos este fenómeno donde se lo puede estudiar en un prisma de níquel. Un prisma de níquel se construye de esta manera, ¿sí? Pegando, ¿sí? Dos medios transparentes y se hace incidir un rayo, ¿está bien? Y vamos a tener un medio E, que es de calcita, cuyo índice de refracción es 1,4864. Otro medio que lo llamamos en este caso O, 1,6584. Y lo que pega es un bálsamo, ¿sí?, de Canadá, que recibe ese nombre, lo que pega estos dos pedazos, que tiene un índice de refracción de 1,526. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando ingresa un rayo incidente, fíjense, en el primer medio se va produciendo la división del rayo. De manera que uno, ¿sí?, sigue de largo y está polarizado, y el otro se refleja cuando llega al bálsamo de Canadá y emerge también totalmente polarizado. Este rayo, que lo hemos llamado O, recibe el nombre de rayo ordinario, y tiene la particularidad de verificar las leyes de la óptica geométrica. Mientras que este otro rayo, que lo hemos llamado E, el rayo extraordinario, no tiene en cuenta las leyes de la óptica geométrica. Fíjense que atraviesa el primer medio, atraviesa el bálsamo de Canadá, sigue por la calcita y sale. Lo que se observa, entonces aquí fíjense, a nuestros ojos llegan los dos rayos. Llega este rayo ordinario y el extraordinario, que ambos están polarizados mutuamente, o sea, la polarización es perpendicular de uno con respecto al otro, y estos dos rayos son los que nos permiten ver esta imagen de o sea, tenemos dos imágenes de un mismo objeto. ¿Está bien? Aquí también tenemos el mismo fenómeno, fíjense, un rayo incidente, y vemos que se divide. Uno, que es el rayo extraordinario, que no sigue las reglas de la óptica, y el otro que sí sigue las leyes de la óptica geométrica. Entonces, si nosotros colocamos un analizador, observamos que este rayo extraordinario está polarizado, este otro ordinario también, y si analizamos la polarización entre ellos dos, vemos que son mutuamente perpendiculares. Aquí tenemos el mismo, ¿sí?, el material refringente. Entonces vemos cómo ingresa el rayo, ¿sí?, cómo uno atraviesa, este es el ordinario, y que cumple las leyes de la óptica geométrica, y este otro, el extraordinario, que no las cumple. Y ambos forman mutuamente son mutuamente perpendiculares, polarizados en forma mutua, digamos. En este caso, lo que tenemos es un material birefringente. Se ve exactamente el mismo fenómeno que lo que explicamos con el prisma de níquel, y tenemos en el eje óptico el rayo, fíjense, se propagan con la misma velocidad, y vemos que va por el eje óptico, es el rayo ordinario, y el otro que se desvía, el rayo extraordinario. ¿Sí? Pero si fueran por el eje óptico, ambos se propagarían con la misma velocidad. ¿Por qué se desvían? Y porque no tienen la misma velocidad. Este rayo ordinario tiene una velocidad y este extraordinario tiene otra velocidad. Y el efecto nuevamente es, como está aquí, se ve, obtenemos dos imágenes. Ahora veamos la polarización por dispersión. Yo hace rato les comentaba que cuando la luz sale del Sol, o las ondas electromagnéticas salen del Sol, en nuestro caso, nuestros ojos solo captan el intervalo correspondiente o la franja correspondiente a la luz. Las otras ondas electromagnéticas no las captan. Las otras ondas, otras longitudes de onda que están en ese espectro electromagnético, nuestros ojos no lo ven, no es sensible a
a las otras longitudes o frecuencias que no sean las correspondientes a la de la luz. Entonces supongamos que aquí tenemos luz blanca incidente. Se empieza a dar que ingresa la luz, ¿sí? Y a la atmósfera, y se produce el fenómeno de dispersión, ¿sí? Resulta que la luz que es más dispersa es la luz azul. Entonces, alguien que está ubicado en la superficie de la Tierra y mira en forma vertical en el eje Y, va a ver el cielo de color azul. Y si nosotros analizamos la vibración de esa luz, vemos que está polarizada de manera perpendicular al eje Y, ¿sí? Mientras que si nos colocamos en la superficie parados y que lo que estamos viendo es o la salida del sol o el crepúsculo, a nosotros también nos va a llegar esa luz, ¿sí? Que no va a estar polarizada, pero la que menos se desvía o la que menos se dispersa, mejor dicho, es el color naranja. Entonces nosotros vamos a observar la puesta del sol, por ejemplo, o la salida del sol con color naranja, ¿sí? Y de esa manera estamos viendo el cielo azul, ¿sí? Donde se ha dispersado la luz, y el color naranja del resultado de la poca dispersión de ese color. Entonces, ¿por qué está polarizada? Y bueno, nosotros podemos decir que las cargas eléctricas en las moléculas de aire no oscilan en la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Incidente de la luz incidente que proviene del sol. Entonces aquí tenemos las partículas que oscilan de esta manera. Y esa oscilación es la que nosotros vemos como luz polarizada en el color azul. De manera que cuando nosotros nos colocamos por debajo vemos el cielo azul. Si no hubiera esta dispersión de la luz azul, nosotros veríamos el cielo oscuro, como se lo ve cuando salimos de la Tierra y como lo ven los astronautas cuando miran hacia el espacio, ¿no? Hacia el resto del universo. Entonces este fenómeno de ver el color azul es propio de la atmósfera de la Tierra y debido a la oscilación de las cargas eléctricas de las moléculas de la atmósfera. Y nuevamente, si nosotros nos colocamos en el horizonte, vemos que el color es el naranja, que es el que menos se desvía, el menos disperso, y eso es lo que nos llega a nuestros ojos. Les dejo un video adicional que explica con ejemplos concretos cómo se produce la desviación o la dispersión de la luz azul y por qué se ve el color naranja, y tiene que ver con el tamaño de partículas que la dispersan.